El accidente ofídico crotálico va a presentarse solo en forma moderada y severa. Las características clínicas de esta enfermedad van a ser más de carácter neurológico, es decir, tenemos que hacer una evaluación semiológica de lo que es el estado neurológico. El paciente tendrá una fases neurotóxica, una tosis palpebral, hacemos la evaluación de las pupilas, puede haber anisocoria, el paciente nos va a ver doble, va a haber la famosa diplopía, mialgias, puede haber o no puede haber. También tiene un componente, en este caso nefrotóxico, la orina puede estar oscura o ligeramente puede haber alteraciones en el sistema de coagulación y van a provocar mayor lesión renal, pudiendo llegar a oliguria y anuria. El tiempo de coagulación será normal o ligeramente prolongado, es decir, las características de un cuadro crotálico moderado será más neurológico con leves alteraciones hematológicas. El representante tenemos a la serpiente que dijimos anteriormente, la cascabel chonono. En los grados severos ya la diplopía y la tosis van a avanzar y la característica más principal va a ser la oftalmoplegia, es decir, parálisis. El paciente solo puede ver adelante. Va a haber marcada dificultad respiratoria por afectación de los músculos de la respiración. El paciente estará con parestesias, mialgias, vómitos, sequedad bucal, confusión marcada, la orina va a ser más oscura, va a haber mioglobinuria y finalmente una insuficiencia renal aguda. A nivel de la coagulación, el tiempo de protrombina y el tiempo de coagulación van a estar prolongados. El estado general en general estará comprometido. El accidente ofídico, el apírico. Como dijimos, los micrurus o los elápidos, que tenemos un representante, que es la serpiente coral, solo van a tener la clasificación severa, es decir, el paciente que es diagnosticado por una mordedura de serpiente por coral tiene que ser tratado directamente en unidad de cuidados intensivos. Aquí en Bolivia se producen los sueros antiofídicos, el SAF-BC y el SAF-BL, es decir, el Botrop lachésico y el Botrop crotálico. En el severo por el apíricos observamos que no hay antídotos, es decir, acá en Bolivia no se han creado los antídotos. El tratamiento, ¿cómo va a ser? Netamente sintomático, por lo tanto la mortalidad es muy alta. Las manifestaciones clínicas son neurológicas, va a haber tosis palpebral, diplopía, oftalmoplegia, mialgia generalizada, es decir, muy semejante al anterior, al accidente crotálico, ¿no? La oftalmoplegia es muy semejante, la dificultad respiratoria por parálisis de los músculos respiratorios. Entonces estos pacientes son muy graves, generalmente tratarlos en terapia intensiva. Medidas generales, ¿qué se debe hacer? Estamos en el campo, generalmente las mordeduras de serpiente son en la noche o en la madrugada en el campo. Reposo del paciente, una buena hidratación, lavado con agua y jabón. Tenemos que tener el tratamiento específico. En Bolivia se produce en el INLASA. Hace muchos años fue elaborado el suero antiofídico gracias al trabajo de muchos colegas. Se producen dos tipos de sueros antiofídicos polivalentes. Tenemos este amarillo, que es el SAF-BL, es decir, botrófico lachésico, y el azul es el SAF-BC, Botrop crotálico. Se produce en el INLASA, vienen ampollas de 10 ml y cada ampolla va a tener una capacidad de neutralización, es decir,
De acuerdo a la mordedura de serpiente, nosotros vamos a tener que administrar la cantidad de ampollas. En este caso, este amarillo, que es el SAP-BL, tiene la capacidad de neutralizar 25 miligramos de veneno botrópico y 25 miligramos de lachesico, es decir, 25-25. El azul, que es el SAP-BC, nos va a neutralizar 15 miligramos de botrops, 5 miligramos de Crotalus terrificus, accidente crotálico. Vean, entonces tenemos que darnos cuenta cuándo utilizar el antiofídico. Si tenemos un tipo de mordedura de serpiente y hay hemorragia, entonces las serpientes, lo más probable que sea un botrops o un lachesi. El botrops es el más común. El 85% de las mordeduras son botrops, es decir, de carácter hemorrágico. Aquí tenemos dos opciones. Podemos utilizar el SAP-BL o el SAP-BC dependiendo de la gravedad, No se olviden que estos sueros antiofídicos polivalentes se lo obtiene al hacer morder las serpientes a mulas, Es decir, hay alta posibilidad de que pueda haber reacciones por la presencia de las proteínas de los animales. En el caso del lachesico, tenemos la opción de utilizar el SAP-BL, es decir, botrops y lachesi. Es decir, no vamos a utilizar el azul, que es botrops crotálico. En lachesi, con el conocido cascabel puga, solo tenemos la opción de utilizar el SAP-BL, el amarillo. Y cuando tenemos manifestaciones nefrotóxicas y principalmente neurotóxicas, pensamos que el accidente ha sido por Crotalus terrificus. Entonces ahí solo tendremos la opción de utilizar el SAP-BC, es decir, botrops crotálico. Y en micrurus, como hemos dicho anteriormente, no existe antídoto en Bolivia. Acá tenemos un esquema. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una mordedura leve? Es decir, la inoculación de la serpiente estará entre 10 y 50 miligramos. Entonces, en un botrops tenemos la opción de utilizar los dos antiofídicos. Si es SAP-BL, 1 a 2 ampollas. Si es SAP-BC, 2 a 3 ampollas. Recuerden que el SAP-BC tiene menor cantidad de suero antibotrópico, entonces se van a necesitar más ampollas. En un botrops moderado utilizamos los dos, pero la cantidad va a variar. En el moderado, la capacidad de neutralización tiene que ser equivalente entre 50 a 100 miligramos. 2 a 4 ampollas y 4 a 7 ampollas de SAP-BC. En casos severos de botrops, si utilizamos el SAP-BL, tenemos que utilizar más de 10 ampollas. Si utilizamos el SAP-BC, más de 15 ampollas. Deben considerar siempre, tomar en cuenta que la cantidad es bien importante de acuerdo a las características de nuestro paciente. Por ejemplo, si en un caso severo colocamos 1 o 2 ampollas, no vamos a lograr neutralizar. En el caso de un accidente lachesico, hemos dicho que es moderado o severo. Entonces vamos a utilizar el SAP-BL, 12 a 15 ampollas, y el SAP-BL en casos severos podemos utilizar más de 15 ampollas. Bien, en los casos lachésicos siempre se utiliza hartas ampollas. Y por último, mencionar qué debemos de hacer. Toda serpiente debe ser evaluada si eso no es venenosa. No todas las serpientes son venenosas, no todas las mordeduras son fatales. Siempre que se coloca el antiofídico en las 2 primeras horas es de buen pronóstico, pero si utilizamos el medicamento más de 24 horas, el pronóstico es ominoso, es decir, el antiofídico ya no va a hacer efecto. Es bien importante identificar a los animales y trasladar a un centro de salud más cercano. ¿Qué es lo que no se debe hacer? No aplicar incisiones, no utilizar torniquetes, no succionar con la boca, no
no contaminar con café. Muchas veces en las mordeduras vemos que las personas en el campo les colocan café a las heridas para que no sangren. Lo único que estamos haciendo es provocar más riesgo de sobreinfecciones. No perder el tiempo, derivar. Es importante el tiempo de traslado. Aquí les voy a hacer un poquito de referencia a cómo se administra el suero antiofídico polivalente, cómo administramos, cómo debemos dar, porque sabemos que se obtiene de concentraciones en animales como las mulas en el Inlasa, por lo cual hay hartas reacción de alergia. Entonces ustedes preparan el suero antiofídico, lo colocan en un suero fisiológico y empiezan a goteo lento, a 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, va cayendo. Entonces cuando hay reacciones alérgicas vamos a observar que la reacción es inmediata. ¿Qué se hace en ese momento? Utilizamos corticoides como hidrocortisona, utilizamos Sinalerc, la clorferinamina, utilizamos esas ampollas para poder controlar la alergia. En su mayoría, si el paciente presenta reacciones severas, podemos utilizar adrenalina. Ahora, la pregunta es, si el paciente es muy alérgico, ¿se podrá o no utilizar el suero antiofídico? Colocamos una balanza, los riesgos y beneficios. Si el paciente es muy alérgico, pero está con una mordedura de serpiente en moderado a grave, tenemos que colocarle sí o sí el antiofídico. Por lo tanto, tenemos que prepararnos, dar una dosis inicial de corticoides, prepararnos adrenalina y a medida que va pasando ir compensando. Porque si no pasamos al antiofídico, prácticamente el paciente va a fallecer. Es bien importante. La adrenalina viene de 1 miligramo, lo diluimos en 10 ml y podemos utilizar 12 ml cada 5 o 10 minutos. Entonces es bien importante considerar si el paciente entra en shock con hipotensión, podemos utilizar noradrenalina. Las ampollas viene de 4 miligramos, utilizar 2 a 3 ampollas, diluimos en 500 ml de suero y colocamos en goteo continuo de acuerdo a la respuesta. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una mordedura de serpiente? No solo utilizamos el antiofídico, también tenemos que utilizar antibióticos. La mordedura de serpiente va a tener siempre gérmenes en la boca, es una boca sucia, entonces también se tiene que utilizar antibióticos para gram negativos y también para anaerobios. Entonces podremos utilizar fármacos como la ciprofloxacina, metronidazol, cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Para los anaerobios podemos utilizar clindamicina o metronidazol. Es bien importante cubrir. También será necesario colocar una vacuna antitetánica. Sí, es importante. Entonces, considerar todas estas características. Hasta ahí nuestro tema.